Buenos días, ¿cómo están todos, todas y todes? Bueno, retomamos, después de un impasse, de un breve impasse, una de nuestras clases de las teóricas compactas. Esta va a ser, más que una clase teórica, una pastilla, como eh, podemos decir como un adelanto de lo que va a venir de manos de la clase que viene, de un especialista en estos temas y en otros, que es Virginia Bonicato, que nos va a acompañar la clase que viene. Así que nosotros decidimos acomodarnos y hacer como una clase teórica mucho más compacta, esperemos, porque cuando Santiago y yo nos ponemos a hablar, por ahí se hace mucho más largo, de la clase que va a ser para la clase que viene, pero para que ustedes puedan trabajar con la guía de análisis de texto y la última ficha que nos queda, ¿no? Y la última ficha. Estamos entrando ya en las últimas clases de la materia. Y esta tiene que ver con el sistema BOSAR, la formación también BOSAR, o lo que es esta idea de sistema que es parte de la formación de los, específicamente acá de los arquitectos, ¿no? Y para pensar, y acá tenemos una imagen que es la imagen de la escuela, ¿no? Eh, de esa escuela de Bellas Artes, y ahí arriba podemos ver esto ahí, el L'École, como está ahí marcado, ahí eh, en la entrada, ¿no? Diciéndonos desde el vamos de lo que se trata, de una academia. Y lo interesante es cómo se fue reformulando esta idea de las academias o la formación. Y acá cómo esa academia como una academia se transformó en escuela, ¿no? Porque luego de la Revolución Francesa se van a suprimir todas las academias reales en Francia, ¿no? Y va a haber una restauración a partir en el periodo de la Restauración, es decir, hacia 1819, 1820, se van a restablecer bajo el nombre, estas academias, bajo el nombre de Beaux-Arts. Y esto se le va a dar una forma a esta escuela y a este lugar de formación, una forma de administración y el plan de estudio, ¿sí? Y esto, digo, no nos queremos meter un poco con, esto va a funcionar a partir de 1823, ¿no? Pero no nos queremos meter con estas cuestiones que las vamos a ver, me parece que la clase que viene las vamos a ver más a través con Virginia nos lo va a explicar cómo es el programa de formación, cómo se formaban estos arquitectos, qué importancia tenían los ateliers. Pero nosotros la clase de hoy, como decíamos, queríamos darles como unas pequeñas como ideas, herramientas para pensar el texto que tienen para la clase de hoy, que es el de Van Santen, ¿no? Y un poco también venir con ese, digo, que veníamos trabajando de la teórica anterior, que trabajamos el método compositivo de Durán, ¿no? El plan, ¿qué va a significar esto? Va a ser una formación de arquitectos, como decimos, ¿no? Pero va a tener, ¿sí?, esta formación de arquitectos, ¿sí?, o arquitectónica, va a partir de un plan, un sistema para pensar eh, eh, estos nuevos programas que son propios y que van a caracterizar a esta sociedad o este proceso de modernización, ¿no? Y entonces se caracteriza por vamos a ver una fuerte idealización y un cierto grado importante de abstracción, es decir, se va a caracterizar el plan Beaux-Arts es como una gran pieza de encastre compositiva, pero va a tener un objetivo preciso, ¿no? Y esta es una diferencia, ese objetivo preciso es lo que me va eh, a guiar, ¿sí?, la forma y la espacialidad de ese edificio, ¿sí? Y acá vemos, porque va a haber una articulación con l'École Polytechnique, y la idea de composición es como que podemos decir que se le puede dar como una vuelta de tuerca, ¿sí?
como que va a haber ciertos códigos, por eso hablamos de sistema, que intervienen entre la concepción de un trabajo y su ejecución. Y en este sentido, y esto va a estar fuertemente desarrollado a lo largo del siglo XIX, digo, en proyectos que en la formación, vamos a verlo, y lo va a explicar Virginia mejor, del École de Beaux-Arts, es como que por año se va a recibir uno solo, que es el que tiene, no es que se van a recibir muchos, sino se va a recibir un arquitecto por año, porque es el proyecto de ese arquitecto es el que gana el Grand Prix de Roma. Y entonces esos gran premios son proyectos, que algunos son infernales, son megalómanos, ¿no? Y digo, lo importante es lo que se va a dar, y esto va a tener aprobado por un jurado. Me estoy yendo de tema, porque me estoy adelantando cosas que no teníamos pensado decir. Así que lo importante es que ese proyecto va a tener que ajustarse a un repertorio programático que previo, ¿sí? A la Revolución Francesa, o bueno, al principio, están vinculados a estos grandes premios, a la monarquía, al gobierno, a la religión, y a partir de esta reforma administrativa que se le da en el École de Beaux-Arts, vamos a ver que tiene que ver con también el avance de la sociedad moderna, de esta sociedad burguesa capitalista. Vamos a ver que los programas se hacen más particulares, ¿sí? Y están en estrecha relación con el desarrollo del capitalismo. ¿Qué vamos a ver? Estos programas van a ir desde estaciones de ferrocarril, obras que venimos trabajando, ¿no? Programas, casinos, casas privadas de banqueros ricos, bibliotecas, y en este sentido, en este contexto va a pasar algo que me parece que es importante, que Napoleón III va a garantizar la independencia de la Escuela de Bellas Artes respecto del gobierno. Y ahí va a tomar ese nombre del École de Beaux-Arts. Por eso hablamos del École de Beaux-Arts desde mediados del siglo XIX, esa formación, y empezamos y entendemos cómo va funcionando y va ganando espacio ese sistema. En este contexto del Segundo Imperio de Napoleón III van a surgir dos arquitectos con un fuerte compromiso con los valores materialistas de la época, pero que lo van a interpretar de ideas diferentes. El gran referente del École de Beaux-Arts, que lo vamos ahora a ver en una obra de él, así ustedes la tienen que analizar, es Charles Garnier, en donde que vamos a ver la Ópera de París, y vamos a ver por qué decimos que esa obra es una obra claramente donde se puede ver ese sistema Beaux-Arts implementado, ¿sí? Y donde el plan Beaux-Arts va a ser transformado como un vehículo para una arquitectura de ostentación y esplendor, ¿sí? Y esto se ve, vamos a ver lo que se ve en la Ópera de París, y también al hablar de un sistema, va a dar, digo, de un sistema constructivo y un sistema arquitectónico, el sistema Beaux-Arts, nos permite entender también ese eclecticismo que representa la obra. Como dijimos, el otro arquitecto que va a rechazar el método del proyecto de Beaux-Arts es Viollet-le-Duc, que no nos vamos a detener en este momento, ¿no? Pero vamos a ver que hay ciertas cuestiones que las va a compartir, ¿no? La espacialidad va a ser un punto fundamental en la formación Beaux-Arts y del periodo, porque tanto Garnier como Viollet-le-Duc va a estar presente, ¿no? Entonces, es como que le agrega un plus, una vuelta de tuerca a esa idea de composición, que acá, como decimos, la idea de composición permite que la arquitectura clásica perviva en el siglo XIX ante la multiplicidad de programas, ¿sí?, a los que debemos dar respuesta. Entonces, como estamos hablando de sistema, lo que mostramos acá, y un poco acá sintetizando, ¿sí?, digo,
cuáles son los elementos de este sistema, ¿no, Santi? Sí, entonces tenemos, por un lado, fíjense, la idea de composición, que bueno, que es un poco una idea que ya venimos viendo con Durand, ¿no? Por otro lado, la noción de carácter, y en ese sentido, la idea de carácter va a estar más vinculada a esta multiplicidad de nuevos programas que se van a estar dando, ¿no? Y bueno, y la escasez de respuestas que puede dar el sistema clásico, tradicional. El party, de algún modo ese núcleo programático, digamos, el programa se va a manifestar a través de un centro o un tomar partido de algún modo, que va a ser ese party. La march, que va a tener que ver con una secuencia espacial, podríamos decir, una organización de ese party a través de una secuencia de espacios. El tableau, que también, que tiene que ver con esta secuencia de espacios a través del tiempo y con la experiencia, ¿no?, de ese espacio en el recorrido. Es como que uno en ese recorrido no tiene que ser entretenido para el que lo está recorriendo, un poco jugar eso, ¿no? Es como que eso, y sorprendernos, ¿no? Eso es como, a medida que uno va avanzando, el edificio es como que también otra vez, que nos va hablando y va a ser como, esto va a tener que decir, bueno, que el que lo recorre va a tener que estar entretenido, y te va marcando como un tiempo, un tema, ¿no? Claro, Y totalmente. también es como que el cambiar todo el tiempo de imágenes, paisajes, ¿no? Claro, En ese sentido. claro. El point, que es, en definitiva, como el corazón del programa, que va a estar escenificado por el espacio principal, podríamos decir, y el projet, que el projet en realidad, bueno, Van Santen lo define un poco como el espacio positivo, ¿no? Pero también sería como esa idea de como un diseño desde el espacio interior que a su vez va como expandiéndose y horadando, ¿no?, la materia y construyendo como distintos espacios intermedios, podríamos pensar. Así que, como una primera... Sí, pero lo interesante, como estamos hablando de un sistema, todos estos elementos, lo interesante es poder entenderlos. Me parece que la bibliografía que les estamos dando, y me parece que Virginia en su teórico va a reforzar, no queremos como adelantarnos a cosas que Claro. ella va a explicar claramente, pero la idea acá, todos estos elementos componen ese sistema o conforman ese sistema Beaux-Arts, ¿no? Y lo interesante es poder entenderlo y ver cómo se articulan para decir, bueno, yo puedo ver una obra, decir, esta obra es Beaux-Arts porque hay método compositivo, porque tiene carácter, no se está diciendo qué es, porque está el parti, porque está la marcha o el marché, vemos el tablón, lo primero que nos va a decir, y tiene que ver con esta idea de tener un objetivo preciso, el point un poco, nos va definiendo la espacialidad también, ¿no? Esa centralidad de ese edificio. Ahora lo vamos a ver en las obras, pero son todos estos elementos que conforman a ese sistema. Y claro, ¿no? lo interesante por ahí, a diferencia quizá de lo que de formas más tradicionales, o mismo también de Durand, o de la composición de Durand, es que la composición se toma del programa, pero por otro lado también construye, ¿no?, imágenes, construye a través del eclecticismo, podríamos decir, la composición desde distintos lenguajes, en pos de estar todo el tiempo manifestando ese programa, manifestando, podríamos decir, la función de ese edificio, ¿no? Eso me parece que es como lo principal, digamos, de algún modo, la arquitectura y el lenguaje también termina resignificándose en relación al objetivo programático. Sí, sí, total. Y esto también aparte es lo que me permite, esa versatilidad y trabajar en diferentes escalas. Y mientras que todos estos elementos estén bien articulados, la obra puede ser como, estos proyectos que se ganaban el Grand Prix, muchos de estos eran proyectos inconstruibles, podemos decirlo. Pero pero daban cuenta de cómo funcionaba este sistema.
De algún modo podríamos decir que estaban articulados, Lados, ¿no? sí, La idea de la totalmente. articulación. Sí. Vinculado a y como un equilibrio en esa espacialidad, como digo, Totalmente. entonces esto es una versatilidad, ¿sí? Vamos a ver, me parece que lo que tienen que prestar atención en el texto de Van Santen es cómo se entiende y cómo se interpretó y se funcionó el sistema Beaux-Arts en la Europa continental y sobre todo en Francia, y cómo se va a ir resignificando, ¿no? Tanto en términos espaciales en otros territorios, como también temporalmente, porque al ser un sistema también me permitió esto de que, digo, si nosotros nos tenemos que poner a pensar de las obras que les dimos a ustedes en los trabajos para el trabajo final, tienen obras del siglo, bien entrado en el siglo XX, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué? Digo, no es que digo, como que le permite manejar una temporalidad bastante amplia. Claro. Entonces acá teníamos algunas definiciones, me parece, cómo se reinterpretan y se recuperan algunas nociones, como es el carácter, y esta es la definición que sale del diccionario de Quatremière de Quincy, ¿no? Bien. Eh, Bueno, entonces por carácter, Quatremere entiende que es el arte de imprimir a cada edificio una manera de ser, adaptada de tal manera a su naturaleza o a su destino, que pueda relevar en trazos bien pronunciados aquello que es y aquello que no puede ser. Esto también es importante para construir como digamos, para manifestar el destino del edificio o la función del edificio. ¿No? De algún modo, si nosotros estamos pensando en una arquitectura o en una arquitectura con una función más utilitaria, no vamos a ponerle todo el aparataje decorativo que le pondríamos a la ópera, ¿no? Digamos, pasa como un poco también por esa idea. El arte de caracterizar cada edificio, vale decir, de hacerlo sensible, con formas materiales, y de hacer comprender las cualidades y propiedades inherentes a su destino, es quizá de todos los secretos de la arquitectura el más preciado de poseer, y al mismo tiempo el menos fácil de ser dominado. Aquello que se llama decoración y ornamento es quizá el medio de caracterizar los edificios, y al mismo tiempo el más fácil de ser definido y comprendido. Y ahí es un poco donde se juega también esa ambigüedad, ¿no? Entre cómo, digamos, cómo comunicar a través de algo que se maneja de manera sistémica y que en ese sentido posee una universalidad o una objetividad, ciertos parámetros que después son comprendidos culturalmente, ¿no? No sé que ahí hay sí, algo... por eso hablamos ahí. Sí, vale. No, por eso hablamos ahí de esa arquitectura parlante, acordémonos de ese concepto, ¿no? Totalmente. Después de un imprevisto técnico, digo, retomamos. Para ustedes es en continuado, pero para nosotros no. Entonces, habíamos definido carácter y ahora Santi va a leer la Muy marcha. bien. La marcha. Yo no la tengo entera. Excelente. Bueno, entonces, según David Leroy, ¿no? Uno ve en las plantas que el espectador podrá recibir todo el interior de una sola vez, independientemente dónde se coloque, y que las columnas, a cada paso que dé, revelarán sucesivamente diferentes partes de la decoración de la iglesia. Este cambio de escena no solo es afectado por las columnas que están más cerca del espectador, sino también por todas aquellas que se perciben. Y si la luz anima el interior de estos edificios, estoy obligado a decir que resultará un espectáculo encantador del que solo nos podemos hacer una débil idea. Entonces, en ese sentido, por un lado, fíjense cómo hay una idea de totalidad, de comprender la totalidad desde el espacio, y por otro lado hay una idea de secuencia, ¿no? O este cambio de tableau, que nos va dando una experiencia en el espacio que tiene que ver justamente con esa marcha, con ese andar, ¿no? Vale. No como se grafica, digo, el gráfico que tenemos. Sí, el gráfico que Sí, tenemos acá abajo, en donde tenemos como toda esta secuencia. sí, toda esa secuencia donde podemos ver el todo acá, pero Claro, después cada uno.
mostrándonos esta Como, marcha como en corte, ¿no? hacer el Imagínense que es como una recorrido. especie de secuencia en corte lo que estamos viendo. Sí. Me parece que, digo, y un poco tiene que ver con eso, de entretener al que va circulando por ese edificio, ¿no? Eso Claro. también tiene que ver. Entonces, ahora un poco, esta es una de las obras que ustedes van a tener que analizar y tiene el texto de Van Santen, que es la Biblioteca de Indianápolis, del arquitecto Paul Philippe Cret, que aparece digo, es un arquitecto del École de Beaux-Arts, y digo, un poco era meternos con estas obras también en otros lados, ¿no? Podemos pensar el Beaux-Arts en la periferia, por más que es Estados Unidos, y en la periferia de la periferia, pues en Estados Unidos, y no es en una ciudad, es una biblioteca en una ciudad Pequeña, pequeña o media, claro. pequeña, para no ser mala, pero vean este edificio. Digo, esto también es para prestar atención. Esta biblioteca de Indianápolis es del siglo XX, 1914-1919. Entonces, estas son cuestiones que nos permiten esta amplitud temporal, ¿no? Cómo se siguen construyendo este tipo de obras, que un poco esto nos permite reflexionar, digo, con las obras que nosotros les dimos, ¿no? Que tenemos obras acá en la Argentina del siglo XX, para trabajar el periodo que trabajamos en historia 3, ¿no? Y acá nos interesaba un poco, trabajar un poco con algunos, digo, ejemplos, que por qué podemos decir que este edificio es Beaux-Arts, ¿no? Por un lado, hay para mí una... A Santi, porque tengo conexión inestable. Sí, se te escucha medio entrecortada, pero vamos bien. Por un lado, para mí hay una idea de construir la institución en base a el eje, hay un eje de simetría. Por otro lado, hay un espacio central en donde se nos está enfatizando el acceso, ¿no? Y esto tiene que ver con esas semicolumnas, donde está como el mayor aparataje decorativo. Pero también, fíjense, hay algo como también de nuestra universidad, ¿cómo se llama? La Facultad de Derecho, ¿no? Esta idea por ahí de estar como construyendo un espacio, les diría como depurado. Tenemos dos volúmenes ciegos en los laterales, ¿no? Y en el medio como esta primera secuencia, podríamos decir, de semicolumnas que nos invitan a entrar. En la siguiente filmina. Tenemos la planta. ¿Eh? ¿Sigo yo? Tenemos la planta. Seguimos porque se acopla. Sí. Tenemos la planta y fíjense que en el centro lo que estamos teniendo es justamente este gran espacio, ¿no? Donde tenemos el hall de recepción, y ese espacio, lo que me parece interesante para los que analicen este caso, es cómo por un lado se llega a ese espacio efectivamente, y cómo por otro lado se ve el espacio. Uno cuando entra, ¿qué es lo que ve? Pero para poder llegar a ese espacio, ¿qué recorrido hay que hacer? Me parece que ahí hay algo interesante, porque justamente por más uno entra de manera frontal, se encuentra con esa totalidad, pero sin embargo hay que recorrer el espacio para poder llegar. Y por otro lado también la cuestión de, bueno, es una biblioteca y en ese sentido la biblioteca tiene una función específica que en este caso no era tanto la de la lectura del libro en sí, sino más que nada la de ir a buscar un libro para llevar, ¿no? Para retirar. Y es lo que forma como el corazón del programa. En ese sentido podríamos decir que estamos ante el party. Juan. Y claro, y pero digo, ese es el punto. Claro, ¿no? Este es el punto, como el corazón, podríamos decir, del programa. Y fíjense cómo alrededor van a ir apareciendo las diferentes salas de lectura y el espacio de archivo, digamos, de los libros, ¿no? Todo alrededor, se ubica todo alrededor de este gran corazón. Y esto retomando la idea de Santiago del party, ¿no? Esto de lo que me define el edificio, esto que veníamos diciendo antes, ¿no? Digo, esto es el espacio, este es el que me va a definir esa volumetría
central, ¿sí? Es el partido que se toma para pensar esa obra, ese edificio, ¿no? Entonces, me parece que eso, la Biblioteca de Indianápolis permite jugar fuertemente con esto. Le estamos dando un poco de ayuda a los que les tocó esta obra, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer a los que dejamos solos, a los del Palacio Paz, pero vamos a cerrar esta pastilla que se extendió más de lo que pensábamos, también con la Ópera de París, tomando a Garnier como es un arquitecto recibido en l'École de Beaux-Arts, es decir, ganó el premio, su proyecto, y lo interesante es, digo, fíjense, ¿no? Digo, a mí, estamos hablando también nuevamente del sistema de Beaux-Arts, y si nosotros vemos directamente la fachada de uno y el otro, decimos, no, no tiene, digo, este está sobrecargado, está mostrando, pero bueno, está mostrando otras cosas, porque es la ópera de París, y tiene que mostrar lo grandilocuente que es París, la vista que tiene, digo, lo que significa este espacio, que es muy distinto al programa biblioteca. Entonces ahí aparece también el carácter de, de esta obra, ¿no? Le voy a seguir. Entonces, y lo interesante es acá, otra vez, esto es lo que pone también en discusión esta historia de la arquitectura de estilos, porque estamos acá frente a un eclecticismo y es parte, digo, por eso hablamos de un sistema, ¿no? Arquitectura como de ostentación y de esplendor, que permite esta mezcla, ¿sí? Y esta utilización también de diferentes materiales, ¿sí? Tecnología, ¿sí? Pero al mismo tiempo, digo, esa planta nos permite ver cómo funciona perfectamente el sistema. Claro, 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 el sistema es absolutamente sistematizado, podemos encontrar el cambio, ¿no? Ese cambio de tableau, el cambio de espacios, el point, que es lo que está mostrando Vale, como el lugar importante es la escena de esa gran ópera, esa gran cadea que va a tener como 6 niveles de altura, que lo podemos ver al exterior en la cúpula, ¿no? Una cúpula que aparte es una cúpula también de hierro, ¿no? O sea, los nuevos materiales nos permiten construir ese point. Uy, se nos fue. Nos permiten construir ese gran point. Y como por otro lado, para llegar a ese espacio tenemos toda una serie de salas, salones, halls, foyer, ¿no? Y toda una serie de elementos que nos van, digamos, que van construyendo ese discurso, podríamos decir también en algún punto. Y por otro lado, la parte de atrás, que es el backstage, fíjense que es mucho más utilitario, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos son secuencias de habitaciones, recorridos, etc. De hecho, la parte de atrás, a donde se encuentra como esa entrada tipo una C, esa es una entrada independiente específicamente para todo lo que tiene que ver con utilería, los actores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la escena accede por ese lugar independiente. Entonces también esta zonificación contempla, de algún modo, la complejidad de los usos que se necesitan para llevar a cabo, las actividades de este edificio en particular, ¿no? Bien, creo que... Así que, bueno, la idea se escucha más o menos mío, bueno, la idea de esta clase, que era como una pastilla, que me parece que dura un poquito más, era tirarles las primeras líneas de lo que vamos a discutir la clase que viene, con Virginia, y nada, nos estamos viendo en un ratito en el Zoom para discutir las fichas de Durán, del método compositivo, que son 3, y la próxima clase que vamos a tener un Zoom y no vamos a tener esta instancia teórica, nosotros el jueves por la tarde seguramente, o el jueves a primera hora, no tengo bien claro todavía cómo viene la semana, van a tener la teórica para la clase, ya que pensemos la primera mitad del siglo XIX en Argentina. nación. ¿No? Porque digo, me cuesta decir Argentina porque estamos hablando de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro, es verdad. Pero eso, vamos a trabajar sobre eso, que se lo habíamos prometido para hoy, pero
digo, se nos hizo más extensa esta. Así que espero que les resulte útil para trabajar e interesante, más allá de mis ecos y etc. Así Bueno, que bueno, nos vemos en un rato en el Zoom. nos ¿Sí? estamos viendo entonces. Chao. Nos estamos viendo. Chau, chau.